Seguramente ustedes ya se dieron cuenta que los precios de todos los productos andan por las nubes. Estamos viviendo la peor inflación en los últimos 25 años en todo el planeta. Esto no solamente es en México. A diferentes escalas se está viviendo el mismo fenómeno en todo el globo terráqueo. Pero ¿quieres saber tú por qué estamos viviendo esta ola de escalada de precios? Quédate con nosotros, vamos a platicar de eso en Punto de Inflexión. Esta escalada de precios que estamos viviendo a nivel mundial se debe a diversos factores. Veamos algunos de ellos. Por un lado, la reactivación económica después de la crisis provocada por la pandemia provocó que algunos productos básicos crecieran de precio. Esto ya era evidente desde el 2021, que veníamos ya sufriendo presión inflacionaria, particularmente en productos básicos. Pero por otro lado, también la crisis de suministro, esta interrupción de cadenas de suministro que están sufriendo algunos países como Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, ha provocado también que los precios se encarezcan porque se encarece la transportación. A todo esto hay que sumarle ahora, en 2022, lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia. Coincidentemente, estos dos países son de los principales productores de productos básicos para la economía mundial, por ejemplo, petróleo, gas, carbón, fertilizantes, trigo, maíz. Y evidentemente, si estos dos países, que son proveedores grandes del mundo, dejan de producir porque están concentrados en una economía de guerra, pues todo lo demás se encarece. Prácticamente toda Europa, Asia Central, Medio Oriente, algunos países de África dependen casi en su totalidad de esas importaciones de Ucrania y de Rusia. Por ejemplo, toda Europa prácticamente depende de las importaciones de trigo de Ucrania. Gran parte de estos países y continentes que mencioné depende también de las importaciones de fertilizantes de Rusia. Luego, entonces, esto explica también en gran manera por qué los productos básicos, particularmente los alimentos, están creciendo tanto de precio, y seguramente ustedes ya han resentido en sus bolsillos esto que está sucediendo, no nada más en México, sino a nivel global, en todo el planeta. Es tal el encarecimiento de estos productos producidos en Ucrania y en Rusia que muchos países en desarrollo, de las economías con menores ingresos, están en riesgo de sufrir hambruna dentro de muy poco. Esto de verdad es una situación muy lamentable que nos debe preocupar a todos en el mundo, porque puede alcanzar a países incluso del continente latinoamericano. Una de las consecuencias más negativas que tiene vivir una inflación tan alta como la que estamos viviendo a nivel mundial es que las familias de menos ingresos son las que primero resienten el incremento en los productos básicos, en los alimentos básicamente. Según estudios del Banco Mundial, la mayor parte de la familia de menos ingresos destina por lo menos el 50% de esos ingresos a comprar alimentos. Pero si estos alimentos suben de precio, seguramente esa proporción que se dedica a comprar alimentos, esa proporción del ingreso, será mucho mayor, será del 70, del 80%, y esto deja mucho menos para aplicar en cosas tan elementales como salud, educación, comprar ropa, comprar zapatos, en fin, de tal manera que son las familias de menos ingresos las que primero resienten los incrementos en los productos básicos, y este es uno de los efectos más nocivos que tiene una economía globalizada como la que vivimos hoy en día. México, por supuesto, no es la excepción. Estamos también viviendo una inflación que no se había visto en muchos años, casi alrededor del 8% de inflación en todo nuestro país. Y por supuesto que también las familias mexicanas, las más pobres, son las que primero resienten estos efectos. ¿Qué hacer ante una situación que es provocada por factores a nivel mundial, pero que se resienten también en nuestro país? Primero, por un lado, es momento de cuidar nuestros ingresos. Como familias tenemos que cuidar el ingreso, tenemos que ahorrar en cuanto se pueda. Sé que muchas de las familias, la mayor parte de las familias, prácticamente no puede destinar nada de sus ingresos al ahorro porque todo se invierte en el día a día. Sin embargo, quienes puedan hacerlo, es momento de ahorrar, de ser muy cautelosos para invertir también. Las condiciones de incertidumbre, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, también pueden generar dificultades para iniciar nuevas empresas. Y por otro lado, los gobiernos, ¿cuál es su rol en momentos de crisis? Bueno,
Hay diferentes posturas según la corriente económica a la que nos cobijemos. Sin embargo, creo que los gobiernos tienen que poner mayor énfasis, primero en consolidar inversión en el país para generar nuevos empleos, mejores empleos, y que con ello se pueda abatir el rezago que tiene el salario en nuestro país, a pesar de los incrementos que ha habido últimamente, pero con niveles de inflación como el que tenemos hoy, prácticamente los incrementos al salario mínimo se reducen prácticamente a cero. Creo que impulsar la inversión, ya sea pública o privada, para generar nuevos empleos puede ser una de las salidas de más largo plazo para no invertir en subsidios que luego se diluyen en esfuerzos que no redundan en nada. Sin embargo, creo que también los gobiernos tienen que ser muy sensibles para involucrar a todos los sectores a que coadyuvemos a ayudar a los que menos tienen. Primero, el sector privado debe ser también muy sensible para no trasladar inmediatamente el incremento de los precios al consumidor final, que son los primeros que resienten en sus bolsillos. Y también, por otro lado, toda la sociedad en su conjunto debemos unirnos para afrontar crisis de carestía, como la que estamos viviendo ya en México, y ojalá que no se agrave en los próximos meses. Todo parece indicar que este proceso inflacionario durará todo el 2022. Sin embargo, es tarea de todos también poner nuestro granito de arena, gobierno y ciudadanos, para encontrar las soluciones e ir saliendo adelante.